Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga ricamente, poderosamente y profundamente hoy, mañana y siempre. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Les traigo un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Y es esta pregunta. ¿Por qué Jesús nunca dijo estas palabras, yo soy Dios? ¿Por qué Jesús nunca dijo, yo soy Dios? Desde el libro de Mateo hasta el Apocalipsis, 29 libros del Nuevo Testamento, no hay un lugar donde usted encuentre que Jesús, el Señor, haya dicho esas palabras. Escucha lo que le estoy diciendo. Esas palabras específicamente, yo soy Dios. Quisiera que tomen su Biblia o el dispositivo donde está su Biblia y vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te pido me quítame a mí y ponte a tu eterno Dios y habla. Comunica lo que tú quieres comunicar. Que no sean mis palabras, que no sean mi voz, sino tu voz que escuchen, Padre eterno. Y te pido que vayas tocando el corazón de los que van a estar viendo esta grabación. Te pido que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura que los tiene atados, esclavizados, engañados a mentiras. Cosas que no son verdad, cosas que no son que tú hayas dicho ni establecido en tu palabra, la Biblia. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra, y si fallo en pedirte algo que va a beneficiar a aquellos que están viendo, tú no falles en concedérselo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor Jesús vino al pueblo de Israel. Vino al pueblo el cual se le fue dado la ley y la revelación de quién es Dios. Ellos entendían correctamente lo que significaba decir estas palabras específicamente, yo soy Dios, ya que ellos asociaban esas palabras con la identidad del Padre. Específicamente, si Jesús hubiera pronunciado esas palabras, yo soy Dios, en ese momento los judíos hubieran tomado piedras para lapidarlo. Esa y solamente esa es la razón por la cual usted no va a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento en que el Señor Jesús pronuncie o diga esas palabras, yo soy Dios. Ahora, habiendo dicho eso, debemos entender que por esa misma razón por la cual Jesús vino al pueblo de Israel, al pueblo judío, el Señor Jesús les dice, y entienda esto correctamente, en maneras judías, de que Él es Dios en la carne. Por favor, entienda claramente y correctamente. Jesús nunca dice ni declara que Él es el Padre. Jesús no es el Padre. Pero por la revelación que Él mismo hace, entendemos que ya porque Él no es el Padre, no lo excluye de ser coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Y estoy usando solamente al Padre, porque ya hice una grabación que usted la puede encontrar en mi canal aquí en YouTube, en el que explico quién es el Espíritu Santo. Regreso a la manera en que el Señor Jesús le comunica al pueblo de Israel, al pueblo judío, de una manera judía, de que Él es Dios manifestado, Él es Dios manifestado en carne. Y se los dice varias veces y de diferentes maneras. Por ejemplo, en Juan capítulo 8 hay una conversación entre el Señor Jesús y religiosos de aquel tiempo. Dice Juan capítulo 8, 58. Estas palabras. Esto es de la Reina Valera 1960. La Reina Valera revisión de 1960. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Escuche bien esas palabras. Jesús les dijo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La versión que publica la Watchtower, la sociedad bíblica llamada Watchtower, que se conoce mundialmente como los Testigos de Jehová, traduce, y le voy a leer dos de los versos, no solamente Juan 8:58, sino Juan 8:59. Y yo ahorita se lo voy a desarrollar en el contexto para que usted entienda y vea de qué es que se está hablando allí. Jesús le dijo, esto es de la Watchtower, la versión de la Watchtower. Jesús les dijo, de verdad les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Y el verso 59 dice, entonces agarraron piedra para lanzárselas a Jesús, pero él se escondió y salió del templo. Este intercambio lo hace porque los judíos que hablaban con él en aquel día, en Juan capítulo 8, se jactaban de ser hijos de Abraham, hijos de la fe, el padre de la fe. Y el Señor les dice que ellos eran hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, lo amarían a él, al Señor Jesús. Pero ellos procuraban matarlo. Por cierto, lo acusaban hasta de estar endemoniado y qué sé yo y todo eso. Lea cuando usted tenga tiempo, vaya al capítulo 8 de Juan y lea la porción completa. Y el Señor les dice que Abraham vio el día de Cristo, vio el día de él, de su nacimiento, de su manifestación y todo eso, y se gozó. Ahí es cuando el Señor Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy, los judíos allí presentes entendieron claramente lo que el Señor Jesús estaba diciendo, lo que él estaba declarando, lo que él estaba estableciendo. Los judíos allí presentes entendieron de que Jesús les estaba diciendo, por las palabras que estaba usando, eso que dice, antes de que Abraham fuese yo soy, los judíos entendían de que esas palabras vienen del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el capítulo 3, el verso 14, cuando Dios está llamando a Moisés para que vaya delante del faraón y le diga al faraón que deje ir a su pueblo, Moisés le dice a Dios que cuando él llegue al pueblo de Israel y les diga que el Dios de su padre lo envió, y si ellos le pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dice Moisés, hablando con Dios. Y Dios le responde a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, verso 14. Entonces, por favor entienda claramente, un ángel, un arcángel, un serafín o un querubín nunca puede usar esas palabras en el contexto de la conversación entre el Señor Jesús y los judíos aquel día. El Señor Jesús, al Señor Jesús decir, antes que Abraham fuese, yo soy, el Señor Jesús les está, y escuche claramente y entienda claramente, les está diciendo de una manera judía que Él es Dios. Les está diciendo de una manera judía que Él es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Y los que estaban allí presentes, al escuchar esa palabra, entendieron claramente, entendieron correctamente lo que Jesús quería decir. Y es que de una manera judía les decía, yo soy Dios. Yo soy Jehová en la carne. Y el Señor Jesús no podía decir las palabras yo soy Dios, porque vuelvo y repito, la mente judía automáticamente, inmediatamente alguien declara decir esa palabra yo soy Dios, asociaban inmediatamente, instantáneamente, de que esa persona era el Padre.
estaba diciendo ser el Padre. Y escuche claramente, por favor, y entienda lo que estoy compartiendo con ustedes. Jesús no es el Padre, pero sí es Jehová Dios. Sí es Jehová Dios en la carne. Juan capítulo 1 lo dice, Colosenses capítulo 1 lo dice, Hebreos capítulo 1 también lo declara y lo dice y lo establece. Y fue por eso que aquel día los judíos allí presentes tomaron piedras para matarlo. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entienda esto. Si el Señor Jesús hubiera dicho, como dice la traducción que tienen la Watchtower, los testigos de Jehová, si el Señor Jesús hubiera dicho, de verdad les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Como dice, vuelvo y repito, la traducción de la Watchtower, primero y por sobre todas las cosas, eso no hace sentido. Y usted dirá, ¿por qué? Porque dentro de la Watchtower, dentro de los testigos de Jehová, tienen una creencia que ellos le llaman la creencia, usted le puede llamar doctrina si usted quiere, de aniquilación. Esa creencia dice, ¿no?, que cuando el arcángel Miguel dejó de existir, cuando nació por medio de María, en otras palabras, ellos dicen, ellos creen que Jesús, antes de nacer por medio de María, allá en el cielo, él era el arcángel Miguel. La Biblia, en ningún lugar hay un solo verso que diga tal cosa, que diga estas palabras. Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. Lo que hay y tienen son malas interpretaciones de lo que la palabra de Dios establece, de lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús, que sería verdaderamente el segundo Miguel, porque esa creencia de aniquilación dice que en el momento que Jesús nace por medio de María, ya que él había sido el arcángel Miguel allá en el cielo, Jehová Dios le quitó, por decirlo así, le quitó lo que ellos le llaman la fuerza vital o el espíritu de vida, se lo quitó al arcángel Miguel y se lo traspasó a Jesús. El arcángel Miguel dejó de existir completamente, absolutamente y rotundamente. El arcángel Miguel ya no existía cuando nació por medio de María, que pasa a ser, vuelvo y repito, el segundo Miguel. Y por medio de esa creencia, Jesús, el segundo Miguel, nunca estuvo en el cielo, porque él no puede tener ningún recuerdo de la vida pasada, porque la vida pasada, el arcángel Miguel dejó de existir. Entonces, el Señor Jesús ni estuvo en el cielo, ni puede tener ningún recuerdo de alguna vida pasada, habido por haber. Entonces, vuelvo y repito, cuando nace por medio de María, se convierte en el segundo Miguel. Y no es, escuchen lo que le voy a decir, no es considerado blasfemia ni tampoco es digno de muerte, ¿ok?, las palabras que estaba diciendo, según lo que dicen dentro de la Biblia de los testigos de Jehová, porque dicen claramente, ¿no? Dice claramente, dice, de verdad les aseguro que antes que Abraham naciera, yo ya existía. Escuche, Jesús no puede tener ningún recuerdo de alguna vida pasada, porque él nunca estuvo en el cielo, porque el arcángel Miguel dejó de ser, dejó de existir, porque Jehová Dios le quitó el espíritu de vida, la fuerza vital, y se la traspasó a Jesús, el que nació por medio de María. Ese arcángel Miguel dejó de existir para siempre. Él ya no existe más. Jesús se convierte en el segundo Miguel. Entonces, cuando Jesús dice esas palabras, según lo que dice la Watchtower, escuche, según lo que dice la Watchtower, ¿no?, que dice, de cierto os digo, ¿no?, antes que Abraham antes que Abraham naciera, yo ya existía.
aparte de que no puede haber ningún recuerdo del Señor Jesús, no puede ser considerado blasfemia lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Vamos a suponer de que haya sido verdad, como lo traducen allí, en la Biblia de los Testigos de Jehová. Esas palabras, como dije anteriormente, no hacen sentido de ninguna manera, por la creencia de aniquilación y por el simple hecho de que esas palabras no pueden ser consideradas blasfemia y dignas de muerte. Pero los que estaban allí presentes tomaron piedra para matarlo al Señor Jesús. Y usted se debe preguntar, ¿cómo es eso de que Jesús se convierte en el segundo Miguel? Escuche, siéntese por favor, porque lo que le voy a compartir es algo que ni los testigos de Jehová muchas veces saben esto. ¿Ok? Cuando Jesús muere en la cruz, porque la Biblia dice que él fue crucificado, allí terminó todo para Jesús. Porque ellos dicen que Jehová Dios, en el momento que Jesús murió, le quita la fuerza vital, el espíritu de vida, y se lo traspasa al Jesús resucitado, que según ellos, no es una resurrección corporal, sino una resurrección espiritual. Eso es lo que ellos creen. Entonces, el que resucita no es el mismo, según la creencia de ellos, no es el mismo Jesús, sino que pasa a ser el tercer Miguel. El primer Miguel estaba allá arriba en el cielo, que era el arcángel Miguel. El segundo Miguel es el que nace por medio de María. El que muere dejó de existir, así como el arcángel Miguel, el primer Miguel. El segundo Miguel dejó de existir cuando murió en la cruz. El que resucita es el tercer Miguel, que es un Miguel espiritual y no físico. La resurrección de Jesús, según ellos, el tercer Miguel, no es una resurrección corporal, no es una resurrección física, totalmente, completamente y absolutamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Mire, váyase al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 36 al 39. Y esto no solamente está en el Evangelio según San Lucas, está también en el libro de San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del verso 14 al 18, y en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Estas palabras, si se las leo. Esto ocurre después de la resurrección corporal de Jesús. Esto no lo digo yo, esto no lo dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante o la iglesia pentecostal. Esto es lo que la palabra de Dios dice y establece. Y se los leo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban hablando de todo lo que había sucedido, de la muerte, de la resurrección, y los discípulos estaban asustados porque pensaban de que las autoridades iban a venir a arrestarlos y a crucificarlos quizás también, o por lo menos meterlos en la prisión. Ellos estaban escondidos. Y mientras estaban ellos allí hablando, dice la palabra de Dios, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El verso 37 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Escuche por favor, estas no son mis palabras. Mateo capítulo 24, verso 37 dice, entonces espantados, cuando Él se les aparece delante de ellos, mientras estaban hablando, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. El verso 38 dice, pero Él les dijo, el Señor Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. El verso 39 dice, escucha claramente por favor. El verso 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No otro Jesús, no el tercer Miguel,
No una resurrección espiritual, sino corporal, física. ¿Y cómo lo sé? Mire, continúe el verso 39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no otro, ni cosa por el estilo. Dice, palpad, tóquenme y ved, dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esas no son mis palabras. Lucas capítulo 24, 36 al 39. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo yo refuto? ¿Cómo yo rechazo? Eso es lo que dice allí. Entonces no fue de ninguna manera una resurrección espiritual. No es. Nunca fue. Es física, es corporal. Él mismo lo dice. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso es lo que dice allí. Si usted lo quiere aceptar y lo quiere creer, acéptelo y créalo. Y si no, rechácelo. No es a mí que me está rechazando, es la palabra de Dios que usted está rechazando. En cierta ocasión yo hablaba con un testigo de Jehová y me decía, escucha lo que me decía que Miguel, acerca de esto de la aniquilación y todo este asunto, él me decía que Miguel estaba en una vitrina, el cuerpo de Miguel estaba en una vitrina allá en el cielo, en despliegue del amor que Dios había tenido con la humanidad para la redención y para la salvación de nuestras almas. Y yo, por supuesto, le pregunté enseguida, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Y su respuesta fue, no lo dice, pero nosotros lo creemos eso. Dije, wow, qué conveniente. Y me dijo también, el segundo Jesús, el segundo Miguel, Jesús cuando murió, que dejó de existir por la creencia de aniquilación que ellos tienen, que ese cuerpo está allá arriba en el cielo, en un despliegue, en una vitrina, así como el cuerpo de Miguel, el arcángel Miguel, y el cuerpo de Jesús también está así allá arriba en el cielo, en una vitrina, en despliegue para que el mundo entero, o sea, los que van a ir allá y todo ese asunto, ¿no? A todo aquel que va a ver eso, para que vean el amor de Dios hacia su creación. Y vuelvo y repito, le pregunto yo nuevamente, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Nuevamente me respondió, no lo dice, pero nosotros creemos eso. Qué conveniente, ¿no? La Biblia no dice esas cosas y sin embargo, por lo menos este testigo de Jehová me decía que ellos creían eso. Yo, bueno, ¿cómo uno refuta eso? Yo nunca he ido al cielo y estoy seguro que ese testigo de Jehová que me decía de Miguel y de Jesús, que estaban allí en una vitrina, pero lo cree. Así, a la ciega lo cree porque la organización, la Watchtower lo dice, lo digo en el pasado por lo menos, quizás en alguna de las publicaciones, y ellos se tragaron el cuento. Dos capítulos después de lo que acabamos de considerar, en el capítulo 10, en el mismo Evangelio según San Juan, hay otra conversación, así mismo entre judíos, ¿no?, religiosos del tiempo del Señor Jesús, en las que le preguntan al Señor Jesús, si tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, dínoslo abiertamente. Y el Señor Jesús le responde en el verso 25 y 26, donde dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan capítulo 10, 25 y 26. Y en ese intercambio, llegamos al verso 30. Juan capítulo 10, verso 30, en la que el Señor Jesús hace esta declaración. Yo y el Padre, uno somos. Yo conversaba en cierta ocasión
con una señora, igualmente testigo de Jehová, hace años. Y estábamos considerando esta porción, porque yo estaba tratando de probarle que Jesús decía que Él era Dios. No con esas palabras, yo soy Dios, pero vuelvo y repito, de una manera judía, porque Él vino al pueblo judío, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él les estaba diciendo de una manera judía quién era Él verdaderamente, de que Él es 100% Dios, 100% hombre, de que Él es Jehová Dios, vestido de carne, vestido de humanidad, por un tiempo. Y la señora me decía a mí, me discutía, de que cuando el Señor Jesús dijo eso, cuando el Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, escuchen y entiendan claramente, la señora me decía a mí, me discutía de que eso, ellos creían, de que eso quería decir, de que Él y el Padre eran uno en propósito. Y yo, por supuesto, tengo que decir no, 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 no y no y no. 1.000.000 de veces no. ¿Por qué? Porque si los judíos allí presentes hubieran entendido y creído que el Señor Jesús estaba diciendo que Él y el Padre eran uno en propósito, no hubieran tomado piedras en las manos, no hubieran considerado que lo que el Señor Jesús estaba diciendo era blasfemia o que era digno para Él ser apedreado. Lea la porción completa. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la palabra misma, la palabra de Dios, la Biblia. Lo dice. Y vuelvo y repito, el Señor Jesús no está diciendo de que yo y el Padre somos uno en propósito. No. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, yo y el Padre somos uno en esencia. En esencia, coigual, coeterno y coexistente. ¿Entiende? Los judíos que estaban allí, que entendieron correctamente lo que Él estaba tratando de decirles, tomaron piedras. Y les leo lo que dice del verso 32 y 33. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Escuche, ¿por cuál de ellas me apedreáis? El verso 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Escuche claramente, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Los judíos que estaban allí presentes entendieron claramente lo que el Señor Jesús estaba diciendo, lo que el Señor Jesús estaba declarando, lo que el Señor Jesús estaba estableciendo de que Él es Jehová Dios en la carne, que Él es Jehová Dios vestido de humanidad. Y ellos entendieron correctamente. Por eso es que consideraron, cuando el Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, no que somos uno en propósito, sino uno en esencia. Tomaron piedra porque consideraron esas palabras como blasfemias y dignas de ser apedreado. Pero el Señor Jesús, Dios mío, me encanta esto, porque el Señor Jesús, para que no haya algún malentendimiento, de los que estaban allí presentes y los que iban a leer esta historia, así como la estoy haciendo yo con ustedes, les pregunta, les dice, Juan 10, 32 y 33. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. El verso 32 claramente, el Señor Jesús le pregunta, para que no haya ningún malentendido, para que no haya ninguna mala interpretación, que por cuáles de las buenas obras que Él había mostrado, lo iban a apedrear. Y ellos claramente le dicen que por las buenas obras no lo iban a apedrear, sino por la blasfemia. Escuche, entienda claramente, por favor. Decir, yo y el Padre somos uno en propósito, no es blasfemia.
y no es considerado digno de ser apedreado, de ser apedreado a muerte. ¿Y sabe algo? El Señor Jesús hace esas preguntas, vuelvo y repito, para que no haya ninguna mala interpretación, ningún malentendido de los que estaban allí y los que iban a leer esto en el futuro, así como estamos haciendo en este momento. ¿Sabe por qué? ¿Cómo yo sé que Jesús no puede ser uno? Que Él y el Padre pueden ser uno en propósito, sino que son uno en esencia, que son coigual, coetero y coexistente. El Hijo y el Padre, Jesús y el Padre, coigual, coeterno y coexistente. Jesús es Jehová vestido de humanidad. Si Él no se viste de humanidad, nunca lo pudiéramos ver a Dios. Nunca. Pero Él se viste de humanidad por un tiempo y lo da a conocer al Padre. ¿Y qué sucede? ¿No? ¿Cómo aún más allá del intercambio que hay allí? Si hubiera sido un malentendido de que los judíos allí presentes malentendieron, malinterpretaron lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos, y ellos le dicen, no, por buenas obras no te vamos a pedir, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando ellos le dicen eso a Jesús, Jesús no les corrige. Porque si hubiera sido una mala interpretación de los que estaban allí presentes con esas piedras en mano, el Señor Jesús le hubiera dicho, no, espérense un momentico. Ustedes malinterpretaron. Ustedes han malentendido. Ustedes se han equivocado. Yo en ningún momento he dicho que yo y el Padre somos uno en esencia, coigual, coetero y coexistente, sino que somos uno en propósito. ¿Entiende? Pero no, Jesús no les refuta lo que ellos han entendido claramente. Él no les corrige lo que ellos estaban diciendo, de que Él se estaba haciendo igual con el Padre, que Él se estaba haciendo coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Jesús no los corrige. Por eso es que hay el intercambio que hay entre esos líderes religiosos con el Señor Jesús. Y Él les pregunta claramente, muchas buenas obras les he enseñado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Por cuál de ellas me van a matar? Por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Más claro de eso no canta un gallo, amigo. Jesús es Jehová vestido de humanidad. Usted se puede imaginar de que si el Señor Jesús hubiera dicho las palabras, yo soy Dios, y ellos se lo diga al comienzo de la grabación, Él no puede decir esas palabras porque Él vino al pueblo de Israel, el pueblo que entendían que la persona que diga yo soy Dios, automáticamente ellos asociaban yo soy Dios con yo soy el Padre. Y Jesús no es el Padre, pero sí es Jehová Dios en la carne. Sí es Jehová Dios vestido de humanidad. Por eso que dije anteriormente, Él es 100% Dios y 100% hombre. Coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Por eso es que lo querían apedrear aquel día. Y usted quizás dirá que yo estoy blasfemando al decir que el Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Pero déjeme asegurarle, por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que yo digo, lo que dice la iglesia evangélica, dice la iglesia protestante, ni dice la iglesia pentecostal. Al contrario, les digo yo a ustedes, negar que Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre, sí es blasfemar, ya que la revelación de quién es el Señor Jesús es clara. Solamente usando estas dos porciones de Juan capítulo 8 y Juan capítulo 10. El Señor Jesús
nos da a entender, siempre y cuando la Biblia no haya sido adulterada, siempre y cuando no le hayan quitado o añadido algo que no dice en el griego original en el que fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice, no yo, la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y usted dirá, ok, yo tengo al Hijo. ¿Qué versión del Hijo tiene usted? La versión del Hijo que le hacen creer de que fue creado, de que era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María, y que cuando murió, supuestamente dejó de existir y resucitó espiritualmente cuando la Biblia dice que Él resucitó corporalmente. Esas no son mis palabras. El que tiene el verdadero Hijo, el Hijo de Dios, el que tiene al Hijo, tiene al Padre verdadero, al Padre bíblico, al Jesús histórico, bíblico. Y el que honra al Hijo, honra al Padre. Así que no es blasfemia decir de que Jesús es coeterno, coigual y coexistente con el Padre. Negar eso, negar de que Jesús es Jehová en la carne, de que Jesús es Jehová vestido de humanidad, eso es blasfemia. Aleluya, gloria a Dios. Eso sí que es blasfemia, eso sí que es blasfemar, tratando de alguna manera de quitarle la humanidad al Señor Jesús, la divinidad, quiero decir, discúlpeme, quitarle la divinidad que le corresponde a Él. Él es, vuelvo y repito, lea Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, y ahí nos dice claramente de que Jesús es Dios en la carne. Jesús está vestido de humanidad, y con esto lo dejo. Vayamos al libro de Isaías capítulo 43. Yo comencé citándole Juan capítulo 1, verso 1, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escuche, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Isaías capítulo 3 en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43, versos 10 al 12, dice estas palabras. Vosotros sois mis testigos. Y entienda claramente, esas palabras son específicas para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, porque Dios había escogido a ese pueblo para no solamente revelarse a ellos, sino que por medio de ellos revelarse al mundo entero. Desafortunadamente, el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios. En toda la historia que podemos ver desde que el pueblo de Israel existe, adoptaban dioses paganos. No es que le daban completamente, no es que se olvidaban de Dios, no es que le daban la espalda completamente a Jehová Dios, sino que no solamente adoraban a Jehová Dios, sino que adoptaban dioses paganos de las naciones que lo rodeaban. Pero con todo y eso, Dios les da, poco a poco se va revelando a ellos. Le fallaron a Dios, porque vuelvo y repito, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos lo rechazaron. Isaías capítulo 43, Dios hablando dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, escuche claramente, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Escucha estas palabras. Antes de mí no fue formado Dios, de minúscula, ni lo será después de mí. Hay una creencia dentro de la Watchtower, dentro de los testigos de Jehová, que dicen ellos, que el Padre creó al arcángel Miguel primero, que esa es la primera creación. Aunque la Biblia, no yo, no la iglesia evangélica, no la iglesia pentecostal, la iglesia, ¿no? Protestante, no, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio, escuche, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No pueden haber dos principios. Si usted cree que
Dios el Padre creó al arcángel Miguel, que esa fue la primera creación, eso está contradiciendo. Eso está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios establece en Génesis capítulo 1, verso 1. Y dentro de esa creencia de los testigos de Jehová, ellos dicen que lo creó a Miguel, al arcángel Miguel, para que lo ayudara, entre comillas, lo ayudara a crear. Y lo consideran, escuche, lo consideran a Miguel, arcángel Miguel, como un demidios, un Dios, no todopoderoso, sino poderoso. Eso es lo que ellos creen, ¿ok? Pero aquí en Isaías 43 dice, escuche, antes de mí no fue formado Dios, de minúscula, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Esto es Jehová Dios hablando. Esta no es la iglesia evangélica, protestante, ni pentecostal, esto no sucedió. Esa es la palabra de Dios. Que antes de mí no fue formado Dios de minúscula, ni lo será después de mí. En otras palabras, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la revelación que la Biblia nos da. Antes de Él no hubo ningún Dios formado. Y después de Él no habrá ningún otro Dios formado. Dios, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, Él es Dios. Y se manifiesta, se revela de esta manera. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si usted quiere crearlo, acéptelo. Y si no, rechácelo. Pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación es esa. De que Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, porque no existe ningún otro Dios. Hay demonios, y yo no me aparto de eso, ¿ok? Que se manifiestan muchas veces como haciéndose pasar por Dios y que soy todo eso. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Esto es el pueblo de Israel. Esto no es esta organización, ni ninguna otra organización. Esto es el pueblo de Israel, específicamente. El pueblo de Israel y nadie más. Que yo soy Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Vuelvo y repito. Dios escoge esta nación para revelárseles a ellos y que por medio de ellos el mundo entero lo conozcan a Él. Me voy a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 está la historia de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva. Se acerca la serpiente a Eva y le dice, con que Dios ha dicho. Y escuche por favor, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto del Edén. Y Eva le dice, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos el que está en medio, porque el día que comemos de ese árbol vamos a morir. Y le dice a la serpiente, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes comen de ese árbol van a pasar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Mire, en ese intercambio está cómo es que la serpiente, el diablo, Satanás, ¿ok?, trabaja, ha venido trabajando desde el comienzo con Adán y Eva, y a través de los años, y hasta este día que yo estoy haciendo esta grabación, él sigue poniendo la palabra de Dios en duda, haciéndole creer a las personas, yo verdaderamente sé lo que Dios quiso decir. Y yo les voy a dar la interpretación correcta, porque cuando le dice a Eva, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a pasar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Dios le había dicho que ellos iban a morir. Y cuando Eva coge esa fruta y se la come, no se desplomó ahí en el momento, no murió físicamente hablando. Va y le da a su marido, Adán come y los dos murieron. Murieron espiritualmente. La muerte física los alcanzó años después. Pero en ese momento murieron espiritualmente porque desobedecieron lo que Dios les había dicho. Que podían comer de todos los árboles, menos de ese árbol que estaba en medio,
que era el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comieron de ese árbol iban a morir, y murieron espiritualmente hablando. Entonces, el enemigo siempre le va a hacer creer a las personas de que él sabe mejor. Y usa organizaciones así como la Watchtower para hacerle creer a la gente: nosotros solamente tenemos la verdad. Nosotros solamente interpretamos la Biblia correctamente, pero la tergiversan, le añaden, le quitan, la malinterpretan y le hacen creer a sus seguidores de que si tú te sales de aquí, te vas a salir de la verdad. Cuando la verdad no es ni siquiera una organización, sino el Señor Jesús. Porque Jesús mismo, hablando en el capítulo 14 de Juan, el verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por medio de una organización o religión habido por haber. Es por medio de una persona. Porque Él no vino a morir para que vayamos 2 horas un domingo a una iglesia, a un templo, ¿no?, a darle 2 horas a Dios. Ese no fue el propósito. Entonces, usted tiene que sentarse a pensar, a razonar y analizar qué es lo que usted ha creído. Porque el enemigo de nuestras almas engañó a nuestros padres terrenales, a Adán y a Eva, y continúa engañando, haciéndole creer, mire, le añaden una palabrita a la Biblia, a lo que Dios dijo originalmente, y ellos le dicen: no, es que así se entiende mejor. Cada vez que he escuchado a una de estas personas decirme eso: no, es que así se entiende mejor. O sea que el Dios eterno, el Dios creador de los cielos y de la tierra, no sabía lo que Él quería decir, no sabía lo que Él quería comunicar cuando dijo lo que dijo. Y necesita un mortal para que corrija lo que Él quiso decir. Por favor, abra sus ojos y no se dejen engañar. Abra sus ojos y no se dejen engañar. Así como Adán y Eva, que fue engañada por la serpiente, Satanás, el diablo, que es el padre de la mentira, porque él ha venido a robar, matar y destruir lo que Dios tiene para con su creación. Y lo que Dios tiene no es para que nosotros nos vayamos a perder por la eternidad, sino que pasemos la eternidad con Él, junto a Él, disfrutando su presencia. Esa es la voluntad de Dios. Si usted quiere creerlo, créalo, acéptelo, abrácelo, recíbalo. Y si no, rechácelo. Pero si te has quedado hasta este momento, te pido que hagas esta oración. Cierra tus ojitos allí donde estás y di esta oración. Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús para pedirte perdón, porque he pecado en contra de ti, he creído cosas que no son bíblicas, que no son verdaderas, y me han engañado. Te pido perdón. Te pido me laves con la preciosa sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Lávame de todos mis pecados, de toda mi maldad, de toda inmundicia. Lávame, límpiame, purifícame. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo cierre mis ojos aquí en este lado de la eternidad y los abra en el otro lado de la eternidad, esté en tu presencia, porque la palabra de Dios dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Padre, me arrepiento en el nombre de Jesús. Me arrepiento. Abandono todo aquello que me ha alejado de ti. Lo abandono, Señor mi Dios. Gracias. Porque me has perdonado. Porque me has limpiado y me has lavado con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias que eres mi Dios, mi Padre, mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Y tengo un lugar que me está esperando que se llama el cielo, para pasar contigo la eternidad y no perderme.
por haber sido engañado. En el nombre de Jesús. Señor, y si fallo en pedirte algo que me va a beneficiar, tú no falles en concedérmelo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y aquellos que oraron, Padre, tócalos con un toque divino, con un toque de tu mano, con un toque de tu misericordia. Señor mi Dios, abre sus ojos, abre el entendimiento para que reciban esto que he declarado en esta noche, esto que he presentado en esta noche. Y que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Padre, tocándoles el corazón, tocándoles la mente, rompiendo todo yugo, toda cadena, toda ligadura, para que sean libres espiritualmente, físicamente, emocional y psicológicamente. Gracias, porque tu palabra en la cruz, una de las 7 palabras, es consumado es. Gracias, que todo lo que viniste a hacer lo hiciste completamente y perfectamente. Gracias por esta persona que vinieron a ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Usted se preguntará, ¿qué hago ahora? Busque una Biblia, la Reina Valera, la revisión de 1960. Lea, empiece leyendo el Evangelio según San Juan. Léalo 3, 4 veces. Y después que termine de leerlo, el Evangelio según San Juan, lea el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, unas 3 o 4 veces. Para que la palabra de Dios penetre su mente, su cuerpo, su alma y su espíritu. Para que usted conozca la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Si nunca nos llegamos a conocer aquí en esta tierra, nos veremos allá arriba algún día. Si perseveramos hasta el final. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom, la paz del Señor sea contigo.